Durante la tarde del 9 de octubre de 1973, el coronel Amon Reshef, comandante de la 14ª Brigada Blindada de las denominadas Fuerzas de Defensa israelíes, estaba realizando sondeos a lo largo de la orilla del Gran Lago Amargo, una amplia parte del Canal de Suez, así denominado. Adscrita temporalmente a la 143ª División Blindada de la Reserva del general de división Ariel Sarión, junto con la unidad de reconocimiento de esa división, pues las patrullas de avanzadilla de Reshef habían llegado a la llamada Granja China, situada junto al norte de lo que he dicho antes, el Gran Lago Amargo, en el lado este del Canal de Suez y a unos 8 kilómetros al este de la ciudad de Devonshire, que se encuentra en la orilla oeste del canal. La Granja China, por si os podéis presentarlo, es una zona agrícola experimental que había sido utilizada por instructores japoneses antes de la Guerra de los 6 días, que se había librado 7 años antes, 1967. Al parecer, las inscripciones japonesas en las paredes, pues cuando las tropas israelíes, que la verdad muchos no saben de japonés o chino, llegaron a la zona, pues directamente vieron aquellos carteles y dijeron: esto es una granja china y punto pelota. Bueno, pues como digo, a la mañana del día siguiente, el 10 de octubre, el alto Estado Mayor israelí ordenó a las fuerzas de avanzadilla de Reshef que se retiraran de las inmediaciones de la granja china. La razón era que, y esto hay que decirlo, era una razón desconocida para los egipcios, las fuerzas israelíes habían sido alertadas por la inteligencia proporcionada por aviones estadounidenses de una brecha entre el segundo ejército egipcio del general de división Mohamed Saad Mamun y el tercer ejército del general de división Mohamed Abd el-Ammoman Bessel. El segundo ejército estaba compuesto por, segunda, 16ª y 18ª división de infantería y 21ª blindada y 23ª mecanizada, y el tercero, pues fijaros, por la 4ª blindada, la 6ª mecanizada, la 7ª de infantería y la 19ª de infantería. Y es que estos dos ejércitos habían cruzado el Canal de Suez unos pocos días antes, el 6 de octubre del 73, al comienzo de esta guerra, ¿verdad?, del Yom Kippur, como se denominó. Desde el comienzo del conflicto, los israelíes habían debatido la conveniencia o no de cruzar el Canal de Suez como parte de su contraofensiva para intentar hacer retroceder al enemigo por esta vía fluvial. Las unidades de sondeo de Reshef de la frontera, que era una zona apenas mantenida entre los dos ejércitos enfrentados, sería la clave de lo que vamos a ver en este podcast, y es que la decisión final de intentar el paso y así invertir lo que hasta ese momento había sido una posible derrota militar israelí en salvación, pues fue posible gracias al arrojo de estos hombres. Hola y bienvenidos a un podcast donde vamos a hablar de enfrentamientos de carros de combate en el Sinaí. Y vamos a ver pues estas unidades que algunos ya conocéis, que cruzaron el canal para, como digo, revertir esta derrota militar israelí y convertirlo en una victoria nacional para los israelíes. A ver, debemos recordar que unos pocos años, hemos dicho 73, bueno, pues en 67, los vecinos árabes de Israel habían sido humillados por aquella asombrosa y rápida victoria lograda. Los vecinos serían en aquel momento Egipto, Siria y Jordania, durante, lo dicho, la guerra de los 6 días en junio de 67. Bueno, pues para vengarse de esta humillación, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa el 6 de octubre del 73 contra Israel en el periodo religioso llamado Yom Kippur. Es uno de los días más sagrados del calendario judío. El objetivo de la operación Badr, que era como se llamaba aquella operación, era recuperar el territorio perdido en la guerra de los 6 días, y quien dice, oye, pues a lo mejor echamos a los israelíes de vuelta al mar. En todo caso, lo principal era, por parte de Egipto, recuperar la península de Sinaí, y por parte de Siria, recuperar los altos de Golán. El presidente egipcio Anwar Sadat planeaba enviar su segundo y tercer ejército al Sinaí, ya lo he mencionado antes, fuerzas poderosas, ¿verdad? Los dos ejércitos estaban formados por 5 divisiones de infanterías, y cada una iban a estar además apoyadas por una brigada blindada, más 3 mecanizadas, más 2 divisiones blindadas. En total, si nos ponemos a contar, Egipto había concentrado 200.000 hombres, 1.600 carros de combate, 2.000 piezas de artillería,
100 baterías de misiles tierra-aire y 300 aparatos aéreos para el asalto a través del canal de Suez. Una fuerza impresionante. El asalto, por ser rápido, comenzó a las 2 de la tarde del 6 de octubre bajo un paraguas protector de misiles antiaéreos rusos de los modelos SAM 2, 3 y 6. En cuestión de pocas horas, el ejército de Sadat ya había alcanzado la frontera. En pocas horas habían asegurado su emplazamiento a lo largo de casi 100 kilómetros de la vía fluvial de aproximadamente los 200 que abarca este paso. Bueno, enfrentado a los ataques el primer día de la guerra del Yom Kippur, había apenas 436 hombres de la denominada Brigada de Infantería de Reserva de Jerusalén. Estos inexpertos soldados defendían entre sí una serie de fortificaciones que algunas estaban separadas hasta 11 kilómetros, con lo cual poco apoyo podían darse, en lo que se llamó en aquel momento la línea Bar-Lev. La línea Bar-Lev, pues fijaros, para abarcar de estas 30 posiciones, tenían que abarcar casi 200 kilómetros de dicho antes, bueno, pues abarcaban toda la orilla oriental del canal de Suez, cada una de ellas protegida por un banco de arena de varios metros de altura, equipado siempre pues armas ligeras, ametralladoras y morteros. Al estallar la guerra, de estos 30, 16 de los puestos estaban totalmente guarnecidos, 2 parcialmente ocupados y el resto cerrados o solamente contaban con unas pequeñas unidades de observación. Actuando como apoyo de esta línea Bar-Lev, que estaba claro que no iba a defender eternamente esta posición, había una pequeña brigada de infantería que mantenía los pantanos del norte de la zona del canal y la 252ª División Blindada de, en aquel momento, general de división Abraham Mandler, que a su vez comprendía 3 brigadas blindadas, la 14ª, 401ª y 460ª del coronel Amon Reshev, ya lo he dicho antes, la primera, la segunda del coronel Dan Shoron y la tercera del coronel Gabriel Amir. Pero el grueso de esta última formación, la 460ª, contaba con 13.000 soldados, 280 carros de combate y 80 cañones, pues esta digamos que era la reserva más inmediata que podían contar los hombres de la línea Bar-Lev y estaba justo al este del Sinaí, lista para ser activada por una serie de señales que recibirían de la línea Bar-Lev. Se pretendía que la línea Bar-Lev fuera simplemente una posición de contención hasta que el ejército pudiera ser movilizado y enviado al sur, lo que se calculaba, según los estrategas egipcios, que sería entre 48 y 72 horas. Los sirios, a su vez, lanzaron un ataque simultáneo contra los altos de Golán en la frontera norte de Israel. Tras la guerra de los 6 días, los analistas militares israelíes atribuyeron el éxito en ese conflicto a solo 2 componentes de sus fuerzas armadas: la fuerza aérea y el cuerpo de carros de combate. Como resultado, esas ramas de las fuerzas armadas israelíes recibirían el 50 y el 30% respectivamente de los en aquel momento enormes presupuestos de defensas. Y bueno, esto dejó poco dinero, ¿verdad?, para la infantería, la artillería y pues la siempre necesaria intendencia. La fuerza aérea israelí gastó su dinero en la adquisición de sofisticados cazas y cazabombarderos estadounidenses, así como la creación de impresionantes arsenales de municiones y sobre todo equiparse con avanzado equipo de radar. El ejército por su parte compró nuevos carros de combate británico-estadounidense y mejoró su vehículo blindado de combate, actualizándolo a la versión más moderna que pudieron. El resultado fue un exceso de confianza, que nunca es bueno, y en fin, se le atribuyó todo, ¿verdad? Se le dio toda esta confianza, como digo, a la combinación de aviones y blindados para poder derrotar a cualquier adversario. Dado que los aviones y los carros de combate habían tenido tanto éxito en la guerra de los 6 días, pues el ejército israelí, como vemos, había creído prudente invertir muy poderosamente en ambas armas para futuros conflictos. Bueno, para el año 70, el ejército egipcio decidió abandonar los intentos de imitar lo que habían llevado a la victoria a los israelíes, esa especie de táctica, el blitzkrieg, por decirlo de una manera israelí. En su lugar, el ejército egipcio desarrolló una nueva estrategia que empleaba nuevas tácticas. El cambio a una nueva estrategia se basó en la evaluación que había realizado el ministro de Guerra egipcio, el general Ahmed Ismail, de lo que él consideraba las debilidades estratégicas israelíes. Decía así:
Sus líneas de comunicación eran largas y se extendían a varios frentes, lo que las hacía difíciles de defender. Sus recursos humanos no permiten grandes pérdidas de vida. Sus recursos económicos le impiden aceptar una guerra larga. Es además un enemigo que sufre los males de la vanagloria gratuita. Y bueno, la verdad que las tácticas de guerra relámpago de Israel pues pretendían minimizar las desventajas de este Estado judío, llevando a cabo una guerra rápida, consiguiendo pues lo que había analizado este general egipcio, un bajo índice de bajas. Así pues, Ismail pretendía que los egipcios libraran una guerra prolongada que resultara costosa para los recursos económicos y humanos de Israel y minimizara sus aparentes ventajas. Para ello, Egipto necesitaba idear nuevas estratagemas en el campo de batalla diseñadas para contrarrestar cualquier intento de blitzkrieg israelí. Así pues, la idea de los Ismail, como luego reconocería, es que ellos iban a hacer una guerra convencional. Para empezar, se admitió que los pilotos de la Fuerza Aérea Egipcia no tenían la habilidad, ni la iban a conseguir, ¿verdad?, para igualar a sus homólogos israelíes en el combate aéreo. Además, pilotaban aviones soviéticos que ya en aquel momento se consideraban inferiores a cualquier modelo occidental utilizado por Israel. Así pues, para contrarrestar la ventaja israelí en el cielo, se crearían pantallas de misil en forma de baterías masivas y sobre todo pues soldados de infantería armados con el misil SA-7, el Estrela, que dispara a baja altitud y que se dispara desde el hombro. Si la fuerza aérea israelí no podía ablandar al enemigo porque sus cazas no podían aparecer, pues entonces las fuerzas armadas israelíes iban a tener que hacer uso de su artillería. Pero, como he dicho antes, la artillería no ha recibido dinero, no se había ampliado significativamente y volvió a encontrarse con carencias a lo largo del conflicto del 73. El resultado sería que los ataques terrestres israelíes fueron siempre precedidos por una preparación insuficiente de artillería. El primer día de la guerra, la Fuerza Aérea israelí perdió más de 20 aviones que intentaban eliminar los puentes egipcios a través del canal de Suez y además intentaron destruir esos temibles emplazamientos de baterías de misiles tierra-aire. Durante toda la guerra, el 95% de las pérdidas de la Fuerza Aérea israelí se debieron a los sistemas de defensa antiaéreo enemigo. Nunca, como vemos, casi el 5% solamente, a combates aéreos. Este paraguas de misiles prácticamente anuló evidentemente el poder aéreo israelí, haciendo impotente la mitad de las fórmulas de la que había sido la guerra relámpago, es decir, hacer valer la supremacía aérea para que luego los carros de combate pudiesen avanzar. Sobre el terreno, las tácticas egipcias eran aún más singulares que su sistema de defensa aérea. Tras este cruce bien preparado del canal de Suez, sacado directamente de los manuales del ejército soviético, tanto rusos como israelíes quedaron desconcertados por la forma en que los egipcios desplegaron sus ejércitos. A ver, ¿cómo se hace? Pues normalmente las tropas especializadas, sabemos, se apoderan de una cabeza de puente como con suficiente infantería para reforzarla antes de que el grueso de los carros de combate la crucen y desde entonces, pues una vez desde ese cabeza de puente, pues se lanza, en verdad, se hace una carga contra el territorio enemigo. Sin embargo, los egipcios no siguieron este plan ortodoxo. En lugar de concentrarse contra unos pocos puntos seleccionados de la posición del enemigo, pues lanzaron atentos sus pasarelas, sus pontones sobre los 160 kilómetros de canal, es decir, a lo largo de toda su longitud, desde Port Said hasta Suez. ¿Qué estaban intentando? Pues lo hemos dicho antes, no queremos que el enemigo disfrute la ventaja de su poder en un punto determinado, sino queremos hacer una guerra prolongada. Así pues, el objetivo al hacerlo era obligar a los israelíes a dispersar sus esfuerzos a lo largo de todo el frente. Una vez sobre el río, las fuerzas egipcias no avanzaron inmediatamente hacia el este, sino que se desplazaron hacia el norte y hacia el sur para que la cabeza de puente fuera larga y continua y de ancho solamente iba a tener unos 10 kilómetros. La infantería, armada con misiles, se adentró en el desierto del Sinaí y tomó posición defensiva, mientras que las baterías antiaéreas SAM-6 y las temibles ZSU-23 se desplegaron cerca del canal y más al oeste. A continuación, los egipcios simplemente se sentaron a esperar la respuesta israelí, que seguramente sería en forma de un contraataque relámpago y que llegaría pronto.
La astucia del plan del mariscal o del general Ismail residía en su combinación de dos elementos distintos de guerra no vistos anteriormente. El lanzar un ataque importante a través del canal era estratégicamente un movimiento ofensivo, del tipo más agresivo que se puede lanzar. Pero el Ismail, una vez conseguido este movimiento ofensivo, lo consolidó con táctica defensiva. Los soldados egipcios simplemente se atrincheraron con sus misiles contra carros y contra aviones. La combinación jugaba a favor de la fortaleza del ejército egipcio, que siempre se había dicho que era poderoso en la defensa y al mismo tiempo evitaba su antigua incapacidad para llevar a cabo cualquier tipo de guerra de maniobras. Es decir, si sé que no lo voy a conseguir, ¿para qué lo voy a intentar? Las novedosas tácticas egipcias también aprovecharon la creencia israelí de que la única forma adecuada de comportarse para un comandante de carros de combate era, pues como hubiera hecho el mariscal Murat, encargar hacia adelante. Para detener los ataques de los carros de combate israelíes, ya lo he dicho antes, los soldados egipcios van a tener una panoplia de misiles, en este caso el AT-3 Seiger y el RPG-7. Bueno, el Seiger era un arma antitanque que se lanzaba contra un carro de combate israelí. El Seiger podía ser transportado y manejado por un solo soldado. El operador atento utilizaba una mira óptica y dirigía manualmente el misil, que iba guiado por cable hacia su objetivo. La ojiva de unos 6 libras del Seiger podía penetrar hasta 8 pulgadas de blindaje a una distancia de unos 3,5 kilómetros. Esperando en las dunas de arena, la infantería egipcia podía esconderse fácilmente hasta que estuviera lista para disparar desde una emboscada contra estos blindados israelíes que avanzarían desprevenidos. La verdad que las fuerzas armadas israelíes, porque estoy traduciendo de IAF y IDF, las fuerzas armadas israelíes estaban mal preparadas para este nuevo tipo de combates, que no era una guerra de movimientos rápidos, sino, lo que he dicho antes, los implicaba en una guerra metódica y lenta. En aquel momento el principal carro de combate de las fuerzas armadas israelíes era el M48A3, estadounidense, conocido en Israel como el Magas 3, que iba equipado con el poderoso cañón L7 105 mm, aunque aún contaba en su arsenal con el carro de combate del M60A1, el Magas 6. El ejército del Sinaí egipcio estaba equipado a su vez con el T-55 soviético con un cañón de 100 mm y el poco más moderno T-62 con el cañón de 115. Los carros de combate israelíes en el Sinaí llevaban inicialmente proyectiles perforantes que estaban bien si se encontraban contra un carro, pero que evidentemente son inútiles si lo único que encuentras es infantería. Para combatir a la infantería egipcia lo necesario son proyectiles de alto poder explosivo, pero para desgracia de los carristas israelíes estos no iban a estar dispuestos o disponibles hasta el tercer día de guerra. Las tripulaciones de los carros de combate israelíes también iban a necesitar artillería e infantería para poder atacar y contrarrestar a los soldados egipcios de a pie que iban portando sus misiles. Pero, como he dicho antes, ni artillería ni infantería estaban en el presupuesto, así que escasearon y lo que van a tener son muchos carros de combate y encima ni siquiera sus proyectiles son adecuados para el enemigo. Para empeorar las cosas, los ataques aéreos egipcios, que los hubo, llegaron a eliminar hasta el 40% de la escasa artillería israelí en el Sinaí al comienzo de la guerra. Es más, si nos paramos a mirar los manuales, las tácticas de las Fuerzas Armadas israelíes en vigor después del 67 no hacían hincapié en la coordinación entre armas entre infantería y blindados, porque lo importante para la infantería en aquel momento era limpiar lo que los blindados no hubieran podido hacer. Este principio presionó a los israelíes a que, cuando empezó la guerra, pues había alistado y sobre todo entrenado a muy poca infantería. Un hecho que evidentemente va a dificultar considerablemente las operaciones de las Fuerzas Armadas israelíes durante la contienda de octubre del 73. El jefe de Estado Mayor egipcio, el general Saad el-Din Sazlid, calificó como modélico lo que llevó a cabo su ejército en el 73, en la que él conoció como la Guerra de la Picadora de Carne. Como su espeluznante nombre indica, había sido diseñada para matar israelíes más que para superarles o derrotarles en batallas o para ganar terreno. Teniendo en cuenta que al quinto día 300 de los 900 carros que Israel tenía en el frente de Sinaí habían sido destruidos, atentos, 300 de los 900, unos 200 a manos de los Seiger y RPG-7, unos pocos por aviones y el resto por la artillería egipcia,
pues este nombre que le había dado este jefe de Estado Mayor, Guerra de Picadura de Carne, pues parecía apropiado. Como he dicho antes, la Guerra de Picadura de Carne pretendía cambiar el modelo de combate al que se habían enfrentado los carros de combate durante más de 30 años. Es decir, el famoso efecto de choque y movimiento rápido, que eran los fundamentos de la guerra relámpago. Ahora el problema es que el carro de combate ya no podía protegerse a sí mismo y eran víctimas de lo que hasta entonces había sido su antigua presa, eso era la infantería, pero que ahora iba equipado con modernas armas antitanques. Los misiles privaban a los carros de combate de su capacidad de choque, forzando a una mayor dependencia del terreno para su supervivencia. De este modo, el valor de la potencia de fuego desplazó al famoso efecto choque y la cobertura evidentemente sustituyó a este movimiento fluido y a esta maniobra superior que había provocado tantas matanzas entre el ejército egipcio. En la primera fase de la guerra del Yom Kippur, que duraría del 6 al 9 de octubre, los egipcios tuvieron un gran éxito en su asalto a través del canal de Suez. Para mañana del 7 de octubre, la batalla del cruce del canal había sido ganada a un coste de, para aquel momento escasos, 208 hombres muertos y 20 carros de combate más 5 aviones derribados. En 22 horas, el ejército egipcio había cruzado el canal de Suez con 100.000 hombres, 900 carros de combate y 12.000 vehículos y, como he dicho antes, se quedaron esperando simplemente. Ellos estaban esperando una respuesta israelí significativa en las 8 horas siguientes al cruce inicial. Y bueno, el problema es que las fuerzas armadas israelíes no habían podido atacar por estar en aquel momento, los habían pillado contrapié y tener pocos blindados en la zona. Esto se debía a que las reservas aún no se habían movilizado y trasladado a la zona de batalla. Por lo tanto, lo he dicho antes, los egipcios calculaban que su adversario lanzaría su contragolpe el 8 o el 9 de octubre y, como he dicho antes, simplemente se atrincheraron y esperaron el inevitable asalto israelí. Tras repeler el esperado ataque enemigo, las fuerzas egipcias, debían someterse a una pausa operativa a partir del 11 de octubre que les permitiera consolidar y sobre todo ampliar su larga y poco profunda cabeza de puente al tiempo que infligían la máxima cantidad de pérdidas posibles a las fuerzas armadas israelíes. El alto mando israelí en aquel momento, dominado por todos los veteranos del cuerpo blindado y sobre todo por discípulos de esa doctrina del asalto blindado, no estaban demasiado preocupados por la falta de éxito que sus carros de combate habían tenido durante los 2 primeros días de la guerra. A su modo de ver, la incapacidad de derrotar a los egipcios hasta ese momento se debía a que los carros de combate habían actuado desplegados por sección y compañías, lo que había permitido al enemigo, especialmente a esta bien entrenada y armada infantería antitanque, a destrozar uno a uno los carros de combate israelíes. Los generales estaban convencidos de que la cosa cambiaría cuando pudieran utilizar formación de carros de combate a nivel de brigada e incluso de división. Para ello se iban a utilizar 2 divisiones blindadas. La 162ª de reserva del general de división Abraham Adán en el sector de Sinaí y la del Sharon en el sector sur. Con ello pretendían eliminar la cabeza de puente enemiga. El plan preveía que los israelíes girarían hacia el sur a lo largo de la orilla oriental del canal. El general Abraham Adán, el de la 162ª, debía atacar desde la zona de El Cantana al segundo ejército enemigo, mientras que Sharon permanecería en la reserva cerca de casa. Si el ataque de Adán se desarrollaba según lo previsto, Sharon lanzaría un asalto hacia el sur desde el Gran Lago Amargo contra el tercer ejército egipcio. Sin embargo, si la parte de Adán en la operación parecía fracasar, Sharon debía ir a ayudar a su compañero. El verdadero objetivo del ataque era confuso para algunos de los del alto mando israelí, que subrayaban que se trataba simplemente de romper los emplazamientos enemigos en el lado este del canal, mientras otros lo que estaban esperando es que el ataque fuera el primer paso para cruzar a la orilla occidental del canal. Lo dicho al principio del podcast, no sabían si cruzar o no. Con escaso apoyo aéreo, ya lo hemos dicho antes, la fuerza israelí no podía atravesar esa pantalla de misiles, así que estaba volando contra los sirios sobre los altos de Golán, y sobre todo con muy poca artillería, Adán atacó en la mañana del 8 de octubre. Al mediodía era evidente que el plan israelí se había venido abajo. A las 2 de la tarde se detuvo el ataque. Para entonces, Adán, que solo contaba con 100 carros de combate en su división al comienzo del asalto, había perdido docenas de carros de combate a manos de esta eficaz infantería egipcia armadas con la panoplia de armas antitanques. Mientras tanto, la división de Sharon había pasado el día moviéndose, primero hacia el sur, como había pensado,
y luego hacia el norte para intentar ayudar a su amigo sin ejercer ninguna influencia en el desarrollo de la batalla. El principal efecto de los combates ese día fue que las fuerzas armadas israelíes se dieron cuenta de que tenían que conservar sus fuerzas y dar tiempo a que el ejército de reserva entrara en el campo de combate con todas sus armas de apoyo. Adán y Sharon ya habían perdido 50 carros de combate cada uno entre el 8 y el 9 de octubre. A pesar del pesimismo engendrado por los resultados de los combates del 8 de octubre, había elementos positivos. Las pérdidas egipcias en infantería habían sido significativas y sus planes de ampliar su cabeza de puente y adentrarse aún más en el Sinaí, pues evidentemente se habían visto desbaratadas. A partir del 9, los israelíes se dedicaron a estabilizar el frente del Sinaí. Durante ese periodo, los combates aumentaron en intensidad. El 10 de octubre, los egipcios lanzaron 5 ataques independientes contra Adán, mientras Sharon rechazaba un ataque de la 21ª División Blindada Egipcia, que sufriría la pérdida de 50 carros de combate. Durante los días siguientes reinó el estancamiento en el Sinaí, pero los acontecimientos en la frontera norte de Israel iban a alterar materialmente el curso de la guerra en este frente. El 10 de octubre, las fuerzas armadas israelíes habían expulsado a los sirios de los Altos del Golán, y el gobierno israelí había tomado la decisión de presionar a los sirios para que abandonaran la guerra mediante un avance audaz sobre Damasco. En respuesta a esta amenaza, los sirios imploraron a sus aliados los egipcios que lanzaran un ataque en el Sinaí para intentar aliviar la presión sobre su propio país. En respuesta, el 12 de octubre, el presidente egipcio Anwar Sadat, en contra de las objeciones bastante enérgicas de Shadli, ordenó una ofensiva desde el canal hacia los pasos de Gidi y Mitla que pudieran conducido a sus tropas al sur de Israel. La ofensiva ordenada por Sadat, evidentemente, fue un desastre sin paliativos para el ejército egipcio. Puesta en marcha el 14 de octubre, utilizaba 4 ejes de avance independientes. La fuerza de asalto estaba compuesta por 4 brigadas blindadas y una brigada mecanizada, pues que en total sumaban 500 carros de combate. Pero es que se enfrentaban a los 700 carros de combate israelíes, de los cuales la mitad estaban en la línea de combate y la otra mitad en reserva. Las tripulaciones de los carros de combate egipcios avanzaron contra los blindados israelíes por terreno abierto y además el sol dándoles en la cara. Los carros de combate egipcios, como la mayoría de los carros en aquella época, eran vulnerables a los ataques aéreos, ya que estaban fuera del alcance del que hasta el momento había sido su paraguas de misiles antiaéreos. Las fuerzas armadas israelíes les esperaban en posición defensiva, bien preparados en terreno elevado. Los israelíes disponían de misiles antitanques que se lanzaban por sus tubos, con seguimiento óptico y guiados por cable, que habían sido adquiridos recientemente a Estados Unidos. Al salir el sol, a primera hora de la tarde del 14 de octubre, el ejército egipcio estaba en plena retirada hacia sus enclaves en el canal tras perder la mitad de esos 500 carros de combate. La cifra de ese día solo superaba a los 240 carros de combate egipcios destruidos desde el comienzo de la guerra. En cambio, de las 700 carros israelíes, estos solamente habían perdido 20. Decidido a sacar provecho de este rechazo del ejército egipcio, el teniente general David El-Azhar, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, inició la operación Hombres de Corazón Firme, que tenía como objetivo el cruce de la infantería blindados israelíes a la orilla oeste del canal de Suez para amenazar la línea de suministros de las fuerzas egipcias en el lado oeste. La operación, cuyo comienzo estaba previsto para el 15 de octubre, requería de 3 divisiones blindadas, la de Adán, la de Sharon y la de Madler, esta última dirigida entonces por el general de brigada Kalmar Magen, con atentos 200, 240 y 140 carros de combate respectivamente, que cruzarían cerca de Deven Soir y rodearían después el tercer ejército, capturando la vital ciudad de Suez. Para el cruce, la 143ª División Blindada de Sharon aseguraría ambos lados del canal y las 2 carreteras, la Akabis y la Tirtur, que conducían al lugar de cruce de la orilla oriental. A continuación, Adán llevaría su 162ª División Blindada al otro lado y con sus carros destruiría el sistema de defensa antiaéreo egipcio, permitiendo así que por fin apareciera o participara el apoyo aéreo cercano israelí. Si todo iba según lo previsto, la 252ª División Blindada de Magen cruzaría el canal y relevaría a Sharon, mientras que Adán simplemente avanzaría hacia el sur para capturar la ciudad de Suez. Partiendo de la base de que los egipcios habían recuperado su antigua forma de hacer la guerra y que solo tenían 700 carros de combate apostados a ambos lados del canal,
La operación Hombres de Corazón Firme preveía un cruce de un día con solo 24 horas adicionales como mucho para que estos hombres consiguiesen rodear el tercer ejército. Resultó que este calendario de 48 horas era completamente irreal, ya que, como demostrarían los hechos, los egipcios mostrarían una notable destreza defensiva, incluso cuando se encontraran con unidades israelíes en su retaguardia. A la división de Sharon se le encomendó la tarea de asegurar la ruta de acceso y el lugar de cruce y la creación de un canal de una cabeza de puente en el lado oeste del canal hacia el norte del Gran Lago Amargo. Para llevar a cabo su misión, Sharon asignó a la 70ª Brigada Blindada de reserva del coronel Tubia Ratsit el lanzamiento de un asalto frontal que distrajera al enemigo a lo largo de la carretera Tasa-Ismali sobre el denominado punto fuerte Missouri, justo al norte de la carretera Casby y la Granja China. Con eso se pretendía inmovilizar a la 16ª División de Infantería Egipcia. Los objetivos iniciales de Rasbir iban a ser las colinas de arena Amutal y Marshir, y después Rabid debía engancharse, avanzar hacia el suroeste y tomar Televisa. Así se denominaban a esta serie de colinas. Una hora después de que Rabid se pusiera en marcha, la 14ª Brigada Blindada, reforzada de Reshef, debía marchar a través de las dunas de arena pasando por el flanco sur de las posiciones egipcias que en aquel momento bloqueaban las carreteras de Hakkabis y Tirtur hasta poder llegar al denominado Gran Lago Amargo. Después había que alcanzar 3 objetivos. En primer lugar, asegurar el sector de 5 kilómetros del canal frente a Debersoir, incluida la yarda. La yarda es una brecha oculta en la muralla de arena que da acceso, si se conoce, al canal. En segundo lugar, proteger el cruce capturando la famosa Granja China. Y en tercer lugar, debía despejar la carretera de Tirtur y Hakkabis para permitir el acceso de una serie de trenes de impedimenta que incluían los puentes de pontones y un enorme puente rodante de unos 180 metros de largo y 400 toneladas que estaban trayendo los israelíes. La estructura de pontones se desplazaría por la carretera de Hakkabis, mientras que el puente rodante lo haría por la carretera de Tirtur. La 247ª Brigada Paracaidista de Reserva del coronel Dani Matt, adscrita a Sharon y reforzada a su vez con 10 carros de combate, debía seguir a Reshef y cruzar el canal a las 11 de la noche del 15 de octubre, asegurando varias zonas de cruce. Por último, la 421ª Brigada Blindada de Sharon, dirigida en aquel momento por el coronel Haim Jerez, debía seguir a los paracaidistas de Matt para reforzar su cabeza de puente y destruir, lo dicho antes, cualquier emplazamiento de misil tierra-aire encontrado. A las 5 de la tarde del 15 de octubre, la artillería israelí abrió fuego sobre toda la línea egipcia, con lo cual se pretendía no delatar el verdadero objetivo de ataque israelí. Rabid inició su finta contra el montículo Missouri y logró penetrar las defensas egipcias, infligiendo múltiples bajas, pero perdiendo en el camino 4 de los carros de combate que se habían escrito. Una hora más tarde, Reshef ordenó al teniente coronel Yoav Bron, al mando del batallón de reconocimiento de la división de Sharon, que saliera junto con sus 3 batallones de carros y los paracaidistas de Matt. De vuelta en su cuartel general, El Azhar fue notificado de que la ofensiva israelí había comenzado. Tras salir a la carretera de Lexington, a 8 kilómetros al sur de la carretera de Tirtur, Reshef se encontraba a solo 8 kilómetros de la famosa Granja China, donde, sin que él lo supiera, pues habían tomado posiciones la 16ª Brigada, División de Infantería Egipcia del general de brigada Fouad Asid Ghali y la 21ª División Blindada del general de brigada Ibrahim Orabi, que había recibido por su parte una buena paliza en ese ataque suicida del Sinaí del 14 de octubre. La primera formación contaba con solo 20 de sus 124 carros de combate originales, mientras que la segunda solo podía poner 40 en el campo de batalla. Las tropas de Reshef se dirigían a la Granja China y a un enemigo que le superaba el número de carros 2-1 y contaba, no lo he dicho antes, con cientos de soldados de infantería armados con Seiger y RPG, que combatían al abrigo de numerosas acequias que salpicaban esta zona. Tras cruzar la intersección de las carreteras de Tirtur y Lexington, 6 kilómetros por detrás de la línea del frente egipcio, Reshef penetró en las posiciones enemigas y empezó a abrir fuego. Esperaba que una repentina aparición en la retaguardia hiciera huir al enemigo. Ya lo había pasado antes, ¿verdad? Si no, lo que esperaba evidentemente iba a ser un enfrentamiento bastante sangriento. Antes de llegar a la intersección, la unidad de reconocimiento de Bron se desvió hacia el oeste, alcanzó el canal
y tomó posiciones a lo largo de un tramo de 3 kilómetros de este canal sin encontrar oposición. Mientras tanto, el 40º Batallón Blindado del teniente coronel Hamra Mirza, junto con un puesto de mando móvil de Reshef, atravesó la intersección Tirtur-Lexington sin recibir hasta el momento fuego enemigo. No podía decirse lo mismo del 18º Batallón de Carros de Combate del coronel Abraham Almo, que había perdido 11 carros de combate en el cruce a causa de proyectiles disparados por carros de combate enemigo, RPG y minas enterradas. Por muy malas que fueran las pérdidas de Almog, palidecían en comparación con la unidad que le seguía. Y es que el 7º Batallón Blindado del comandante Shania Beitel había perdido casi todos sus vehículos blindados al acercarse al cruce. Aunque reducida a la mitad, el resto de la brigada de Reshef atacó la retaguardia enemiga, que resultó ser una zona administrativa y logística de la 16ª División de Infantería Egipcia. Pronto, las tripulaciones de los carros de combate de Mizna dispararon con sus cañones y ametralladoras a la increíble cantidad de objetivos que se encontraban en todas direcciones, mientras que los comandantes de carros simplemente se lanzaban desde lo alto de sus carros y disparaban a las tropas enemigas con UCIs o lanzándole granadas de mano. Podemos decir simplemente que los tanques israelíes arrollaron los depósitos de munición y los carros de combate enemigos no pudieron hacer mucho nada durante este salvaje encuentro nocturno. De recuperándose de su sorpresa inicial, los carristas y la infantería egipcia no tardaron en desafiar a los intrusos en la oscuridad. Cuando los israelíes avanzaron más allá del campamento egipcio, los carros egipcios de la cercana 21ª División de Carros contraatacaron. En aquel momento el carro de combate en el que viajaba Mizna fue destruido y el mismo coronel resultó herido. Mientras Mizna yacía herido, Almón condujo 4 de sus carros de combate celeste al corazón de la Granja China, rociando por el camino las acequias llenas de soldados egipcios con fuego de ametralladoras, lanzando a su vez granadas de manos e incendiando municiones y una estación de radar, al tiempo que mataba a decenas de infantes enemigos armados con RPG. Pronto Almog, reforzado con sus 6 carros de combate más, se estaba defendiendo de los blindados egipcios que venían del norte y del este, disparando en algunos casos a distancias inferiores a los 400 metros. Reshef, con sus tropas dispersas a lo largo de varios kilómetros e informando de numerosas bajas, se detuvo en la carretera de Lexington entre las fuerzas de Almog. Ordenó a su infantería de apoyo que bajara de los semiorugas para poder ayudar a recuperar a los heridos. Luego pidió por radio a Brom que enviara una compañía para reforzar a lo que quedaba del batallón de Mizna. Mientras el jefe de la brigada dirigía la batalla por radio, tuvo que llegar a defenderse de los ataques de la infantería enemiga que habían aparecido en la oscuridad. Atentos, utilizando sus ametralladoras UCI y las ametralladoras del carro de combate, él y sus tripulaciones de carro de combate mantuvieron su posición. La cuestión era cuánto tiempo podrían sus 2 batallones, que mantenían posiciones de fuego independientes en el interior de la cabeza de puente del segundo ejército egipcio, pues iban a poder resistir los repetidos, pero eso sí, descoordinados ataques de la infantería y los blindados enemigos. Entre escenas de soldados egipcios luchando y algunos huyendo bajo el resplandor de vehículos en llama, 4 carros de combate egipcios salieron de la noche dirigiéndose directamente hacia el carro de Reshef. Al ordenar a su artillero que disparara lo más rápido posible, los 4 vehículos enemigos fueron destruidos. Reshef supo entonces por un mensaje de radio de Sharon que los carros de combate enemigos que acababan de atacarle pertenecían a la 14ª Brigada Blindada de la 21ª División Blindada Egipcia y que su comandante había sido muerto recientemente. Sharon también informó a su subordinado que sus esfuerzos estaban siendo recompensados, ya que el tráfico de radio interceptado indicaba que pensaban que el ataque de Reshef formaba parte de un plan para rodear el flanco de la 16ª División de Infantería hacia el norte y no que era lo que era el preludio de este cruce israelí del canal. A medida que avanzaba la noche del 15 de octubre, los israelíes se preocupaban más por la situación en la carretera de Tirtur. En poder de una brigada de infantería enemiga muy bien armada con armamento antitanque, el cuello de botella a lo largo de la carretera bloqueaba la ruta por la que el famoso puente rodante debía alcanzar el canal. Para ayudar a abrir la carretera, Reshef ordenó a Brom que despejara el obstáculo. El joven líder de reconocimiento dirigió a 2 de sus compañías en un ataque a las 3 de la madrugada del 16 de octubre. Los israelíes eliminaron 3 carros de combate enemigos, pero el esfuerzo se interrumpió bruscamente después de que Brom, que había descubierto la brecha entre el segundo y tercer ejército egipcio 6 días antes,
muriera en su carro por disparos de RPG a unos escasos 30 metros de la intersección de la carretera Tirtur-Lexington. Decidido a tomar la carretera y el famoso cruce Tirtur, Reshiev lanzó al combate una unidad de reserva de paracaidistas adscrita a su unidad y dirigida por el comandante Nathan Shunari. Junto con 2 carros de combate al mando del capitán Gideon Giladi, los paracaidistas, montados en semirugas, cruzaron la intersección de Tirtur-Lexington, pero fueron alcanzados inmediatamente por el fuego de armas ligeras y RPG, que llegó a destruir los carros de combate y algunos semirugas. Bajo una continua lluvia de fuego enemigo, los paracaidistas tuvieron que retirarse hacia el sur. De los 70 hombres que habían ido con Shunari al combate, 24 murieron y 16 resultaron heridos. Una espesa niebla envolvía la granja Gina al amanecer del 16 de octubre y allí reinaba el silencio tras 10 horas de salvaje combate. Cientos de vehículos destruidos y humeantes cubrían el suelo del desierto junto a docenas de egipcios e israelíes muertos. Al amanecer la carretera de Tirtur seguía bloqueada. La ruta de Akabis era demasiado peligrosa y los egipcios se aferraban obstinadamente a la granja china. Reshiev ya había perdido 56 de sus 97 carros de combate y acabaría sufriendo 128 muertos y 62 heridos en la granja china. Desde cualquier punto de vista el ataque había sido un fracaso, pero el coronel estaba decidido a continuar la lucha. Pensó que si él estaba herido, también lo debían estar los egipcios. A las 5:30 de la mañana, Reshiev se puso en contacto con Sharon y le dijo que seguiría luchando aunque sus hombres estuvieran exhaustos. Reshiev dijo que el fuego de artillería que había solicitado tras el fallido ataque de Hebrón parecía no haber tenido ningún efecto aparente sobre la infantería enemiga. Esto se debía a que la infantería egipcia estaba bien protegida, evidentemente en profundas zancas y trincheras. Los carros de combate egipcios, por su parte, estaban bien escondidos detrás de montículos de tierra. Sharon dijo que enviaría un batallón de cada una de sus otras 2 brigadas para reforzar el ataque de Reshiev. Al amanecer, Reshiev ordenó a los restos de las unidades de Misna y Almón, que solo contaban con 10 carros de combate de unos 43 que tenían al principio, que se retiraran de sus posiciones expuestas en la llanura y tomaran posiciones en una duna alta más cercana al canal. Mientras los destrozados tropas de Misna y Almón retrocedían, esquivando los carros de combate egipcios y los jeeps que transportaban segue por la carretera cercana a la granja china, los israelíes volvieron a atacar el cruce con una compañía al mando del comandante Gabriel Bardi. Cubriéndose tras los carros israelíes que habían sido destruidos, los blindados de Bardi destruyeron 8 carros de combate enemigos sin sufrir bajas. Mientras Bardi se batía en duelo con los egipcios, Reshiev condujo al resto de su batallón de reconocimiento más allá de las unidades del comandante directamente contra el cruce. Esta vez los defensores izaron banderas blancas para rendirse. Por fin la batalla por el cruce de Tirtur-Lexington había terminado, pero la lucha por el resto de la carretera de Tirtur y la granja china estaba lejos de acabar. El batallón del teniente coronel Ami Moran de la división Sharon y un batallón de la brigada de Rajik llegaron por la mañana temprano a 3 kilómetros al noreste de la granja china por la carretera de Tirtur. Moran no tenía ni idea de la feroz batalla que se había desatado en la zona. En un momento dado los egipcios desataron una tormenta de misiles Seiger contra el batallón de Morak, que ordenó rápidamente a sus carros de combate que se retiraran. Morak intentó avanzar de nuevo con 8 carros de combate que estaban cubiertos por otros 5 que estaban escondidos en una cantera. Dirigió su pequeña fuerza en una rápida carga por la carretera. Mientras la tripulación de los carros de combate disparaban sus cañones, los oficiales disparaban UCIs y lanzaban granadas contra la aturdida infantería egipcia que se alineaba en estas zancas a ambos lados de la vía. Sorprendentemente, el pequeño grupo de Morak consiguió llegar al cruce Tirtur-Lexington con la pérdida de solo uno de sus vehículos. Al ver que la infantería enemiga era demasiado numerosa, condujo a sus hombres de vuelta por la carretera de Tirtur tras recoger a 20 paracaidistas que eran los restos de supervivientes de la unidad de Shunari que habían estado luchando, os acordáis, hace un tiempo. Por desgracia para los israelíes, la carretera de Tirtur seguía bloqueada y la ruta de Akabis sigue siendo demasiado peligrosa para utilizarla. A medida que pasaban las horas del 16 de octubre, los israelíes se dieron cuenta de que hasta que no se abriera la carretera de Tirtur, el puente rodante no iba a poder llegar al canal. Igualmente importante, hasta que la carretera de Akabis no estuviera asegurada, no se iba a poder utilizar el puente de pontones que se desplazara por ella hasta el canal. Adán recibió la responsabilidad de resolver este dilema. Se dio cuenta de que solo la infantería podría apartar al enemigo de las carreteras necesarias.
Por lo tanto, solicitó que se le asignara al 890º Batallón del coronel Yitzhak Mordecai, que formaba parte de la 35ª Brigada Paracaidista del coronel Uzi Yairi, para asegurar finalmente las carreteras vitales. Yairi se reunió con Adam a las 10 de la noche del 16 de octubre y se le dijo que la misión debía cumplirse antes del amanecer del 17. No se disponía de fotos aéreas de las posiciones egipcias y no se iba a proporcionar preparación de artillería. Los paracaidistas tendrían que capturar sus objetivos antes del amanecer, insistió Adam, porque ningún soldado de infantería que se moviera por terreno a la luz del día tenía ninguna posibilidad. Los paracaidistas se pusieron en marcha poco después de medianoche. Su ruta iba a ser la misma que la tomada por Morak, aunque nadie en las unidades de Adam sabía que de las masas de infantería enemigas que Morak había encontrado. Esto se debía a que Morak pertenecía a la división de Sharon y los informes de movimientos anteriores pues no habían sido entregados a las unidades de Adam. El primer contacto de los paracaidistas con el enemigo fue a las 2:45 de la madrugada y resultó ser un desastre. Una compañía se dirigió directamente al frente de una posición egipcia, mientras que la segunda, a la que se le ordenó realizar un ataque de flanqueo, fue igualmente sorprendida en el campo abierto por la infantería, por los carros de combate y por la artillería enemiga, y los oficiales al mando murieron en el combate. Mientras tanto, las compañías en vanguardia fueron acribilladas a menos de 200 metros de las líneas egipcias, perdiendo a la mayoría de sus oficiales, ya fuera por muerte o heridos. Pronto se acercaron carros de combate enemigos que solo fueron expulsados por los paracaidistas después de que los hombres de Mordecai pudieran emplazar sus propios lanzamisiles antitanque ligeros e incendiaron un carro de combate egipcio. Al amanecer, un batallón de carros de combate al mando del futuro primer ministro israelí, el teniente coronel Ehud Barak, llegó para ayudar a los asediados paracaidistas. 5 de los carros de combate de Barak fueron destruidos inmediatamente por disparos de misiles Seiger, lo que provocó la retirada de los 2 vehículos restantes. Mientras los hombres de Yairi luchaban y morían en la carretera de Tir-Tur, Adán, al darse cuenta de que la atención egipcia estaba fijada en el combate que allí se libraba, pudo desplazar el puente de pontón israelí por la carretera de Akabis hasta el canal. Aunque los paracaidistas tuvieron 41 muertos y 100 heridos, su valiente lucha había aflojado el control egipcio sobre la carretera de Akabis y había abierto el camino hacia literalmente África. El 17 de octubre los egipcios intentaron finalmente cerrar el corredor israelí hacia el canal y aislar a cualquier fuerza enemiga entre la carretera de Akabis y el canal. Adivinando en aquel momento las intenciones de su adversario, Adam y Sharon concentraron 3 brigadas blindadas en el norte contra la 16ª División de Infantería y la 21ª División Blindada egipcias, mientras que el batallón de carros del teniente coronel Amir Jafed, que solo contaba con 15 tanques, mantenía la línea al oeste de la Granja China. Durante la noche del 16 de octubre, Jaffe informó de la aparente retirada de la infantería enemiga de la Granja China. Se le ordenó simplemente que no interfiriera en ese movimiento. Al día siguiente comenzó con un ataque de la infantería egipcia disparando Seiger contra el batallón de carros de combate de Jaffe. Uno de los carros de combate de Jaffe pudo dispersar los atacantes con una sola descarga. Poco después, la 21ª División de Carros egipcia atacó al batallón de Jaffe. En ese momento, Jaffe comenzó a disparar contra sus atacantes a incluso menos de medio kilómetro. Al cabo de media hora, las tripulaciones de los carros egipcios se retiraron dejando 48 de sus carros de combate ardiendo en el campo de batalla y Jaffe no había sufrido daños en ningún carro de combate. Mientras los carros egipcios sucumbían al mortífero fuego de Jaffe, Adam destruyó ese mismo día a la 25ª Brigada Blindada enemiga adscrita al Tercer Ejército, despejando finalmente las carreteras de Tir-Tur y Akabis. Mientras tanto, las tropas de Recep habían sido reorganizadas y reforzadas. Esto le iba a permitir avanzar y asegurar la Granja China. Tras duros combates, la posición cayó en manos israelíes el 18 de octubre. Posteriormente, los israelíes cruzaron a la orilla oeste del canal y aislaron en ese momento al Tercer Ejército egipcio. Terminamos. La lucha por la Granja China sirvió al propósito egipcio de causar las fuerzas armadas israelíes pérdidas insostenibles, pero allanó a los israelíes el camino para su cruce del canal de Suez. Ambos acontecimientos serían claves para poner fin a la guerra con el alto el fuego que se firmaría o que se acordaría el 25 de ese mes. Y hasta aquí este podcast de menos de una hora para hablaros un poquito de los combates en la guerra del Yom Kippur en el Sinaí, donde hemos visto cómo los carros de combate
y sobre todo los carlistas israelíes probaron algo de su propia medicina por parte de cientos de soldados de infantería egipcios armados con Seiger y con AT4, con el Seiger, que es el AT4, o AT7, no recuerdo, y los RPG, y es que pues cambiaron la forma de hacer la guerra hasta el momento. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like, dar las gracias como siempre a Dani por poner la voz. Soy Saúl Rodríguez, Carros, en el Sinaí, un saludo y hasta luego.